buenos días. Dios les bendiga a todos los hermanos y a toda la gente y a Iglesia Reconciliación. Estamos aquí agradecidos con el Señor y contentos de estar nuevamente aquí con ustedes, bendiciendo el nombre del Señor. Y bueno, saliendo de la casa, saliendo a recoger el maná que el Señor nos ha proporcionado para este día. Y bueno, vamos a ver en esta mañana, en este día, vamos a recibir el pan espiritual, el pan que necesitamos nosotros para este día. Y el tema que vamos a estar mirando en este día, ¿qué cree? Es un tema por demás interesante, necesario y urgente para la situación que estamos viviendo. Este tema se va a llamar, aunque brevemente, esto sé que Dios está por mí. Le voy a invitar para que repita conmigo esta frase: esto sé que Dios está por mí. Yo creo que solamente con el título ya lleva en sí mismo toda la enseñanza, toda la consolación, toda la bendición que nosotros necesitamos para este día. Quizás no comprendamos muchas cosas, quizás no entendamos muchas cosas, pero algo que sí tenemos que estar plenamente nosotros seguros y convencidos es, digámoslo otra vez, esto sé que Dios está por mí. Y le invito a que abramos nuestras Biblias ahí en el Salmo 56 y en el verso 9, por favor, y vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Y termina este pasaje diciendo: esto sé que Dios está por mí. Gloria al nombre de nuestro Dios. Gracias que tenemos un Dios bueno, maravilloso, que siempre está con nosotros. Entonces, esta es una afirmación de David cuando él estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Recuerde que David, pues el delito que él había cometido era que había librado al pueblo de Israel de la ignominia y de la burla de los filisteos. Todos los israelitas en ese momento estaban ellos realmente muy espantados, en pánico, porque los filisteos habían presentado pues un guerrero prácticamente invencible, y todos los israelitas, el ejército de Saúl estaba en pánico, estaba en derrota ya sin haber entrado a la batalla, porque veían el problema muy grande. Y después, ¿quién fue el que enfrentó al gigante? Todos nosotros lo sabemos ya porque hemos leído la Biblia. Bueno, este muchacho David, con una sola onda, él enfrentó al gigante. ¿Y qué creen? Bueno, nosotros sabemos la historia. David derrotó al gigante y quitó la burla del pueblo de Israel. Posteriormente, Saúl comienza a sentir celos, porque Saúl sentía que ya él ya no era tan la figura principal en Israel, sino que ahora David estaba llamando la atención de toda la nación de Israel, y Saúl comenzó a sentir celos, envidias hacia David. David, ¿qué es lo que hace? Saúl inicia una persecución, intentos de matarlo, de quitarle la vida a David. Y ya cuando David se da cuenta que pues su vida peligra, entonces él tiene que huir hacia el desierto. Allá en el desierto, con muchas cosas que él no entendía, que no sabía por qué estaban pasando, pero él decía: esto solo sé que Dios está por mí. Ahora, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado en alguna ocasión en que tenemos algún problema, algún diagnóstico médico, algún miedo por contraer alguna enfermedad, que realmente no tenemos pues los recursos, ni las fuerzas, ni nada para enfrentar este problema. ¿Qué es lo que normalmente viene a nuestra vida? Pues el miedo, la inseguridad, la incertidumbre. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo le voy a hacer? Etcétera. También es la misma manera en que vemos a David allá en el desierto solo, pero él declaraba esta palabra: esto sé que Dios está por mí. Recuerde que Dios no está contra usted, Dios está con usted. Dios no está en contra de usted, Dios está por usted. Esto solo sé que Dios
está por mí. Gloria al nombre de nuestro Dios. Entonces, nuestro cuidado, nuestra seguridad, nuestra confianza se basa en la presencia gloriosa de nuestro Dios, en que Él va delante de nosotros, en que Él pelea nuestras batallas. Así es que vamos nosotros a permitir que la obra de Dios, la obra de nuestro Dios, pues pueda afirmarse y pueda consolidarse en nuestros corazones. En esta vida, usted y yo y cada ser humano, los jóvenes, las señoritas, pasamos dilemas, pasamos problemas y circunstancias que no logramos nosotros entenderlas, que no logramos asimilarlas. Bueno, le voy a invitar para que no trate de razonar el problema, que no trate de entender el problema, que no trate de darle una explicación. Lo que le invito es que solamente lo que haga en este día y todos los días, ponga su vida en las manos de Dios y entonces usted experimentará su presencia y la seguridad que solamente Él nos puede dar. Aquí en el mismo Salmo 56 y en el verso 3 nos dice: el día en que yo temo, decía David, yo en ti confío. Entonces, ese miedo, ese pánico va a ser cambiado por nuestra fe en nuestro Dios. Y aprendemos aquí varias cosas que quiero hacer un resumen de esta palabra, de esta hermosa palabra. Y solamente cuando yo trato de descansar, de meditar, de saber algo importante, ¿sabe qué hago? Hago esto que David decía: yo solamente esto sé, que Dios está por mí. ¿Cuántas de las veces se nos ha ido el sueño? Se nos ha ido el hambre, no tenemos mucho apetito y no tenemos ninguna seguridad. Bueno, declare la palabra de Dios: no entiendo, no lo comprendo, solamente esto sé, que Dios está por mí. Entonces, aprendemos varias cosas. Número 1, es que David no huía por haber hecho algo malo. Él realmente no estaba padeciendo por haber cometido un homicidio, por haber hablado mal de las personas. No, él no había hecho nada malo y él estaba sufriendo de esa manera. Pedro decía que no nos sorprendamos del fuego de prueba como si alguna cosa extraña nos estuviera pasando. Antes demos gloria al Señor, porque los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Así es que no se asombre, no se espante. En la siguiente, número 2, esto a David le daba confianza, porque él decía: yo no he hecho realmente nada malo, entonces no tengo por qué tener miedo. Y si yo no he hecho nada malo, entonces yo creo que Dios está conmigo. Número 3, David dependía del cuidado de Dios. Yo le invito para que usted y yo y todos los días aprendamos a depender del cuidado de nuestro Dios, del cobijo, de la cobertura, de la bendición que el Señor nos proporciona antes de comenzar cada día. Número 4, Jesús dijo: aún todos los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Oh, qué hermosa es la palabra de Dios, qué hermosa es la bendición que tenemos de nuestro Dios, aleluya. Fíjese, aún en los más mínimos detalles, Él tiene cuidado. Número 5, como hijos de Dios, usted y yo somos inmortales. Usted y yo, no, Jesús decía: de cierto, les digo, Juan 8:51, de cierto, les digo, todo aquel que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Ahora, número 6. Quiero que usted recuerde, entienda y sepa que su vida le pertenece al Señor. Que su vida ha sido comprada con un precio muy alto y que su vida le pertenece, está en las manos del Todopoderoso, del que todo lo puede. Así es que no se preocupe, no tenga miedo, no tenga pavor, solamente. Y número 7, para terminar esta reflexión, número 7, esto sé, que Dios está por mí.
Amado Dios, te damos gracias en esta tarde por tu bendición, por ministrar nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, en este tiempo de enfermedad, Señor, en este tiempo. Amado Dios, en que no podemos nosotros, Señor, confiar en nosotros mismos, y pongo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, de la iglesia y de las personas que están conectados, para que, Señor, ellos reciban tu ministración, tu cuidado y tu protección, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, es de esta manera en que nosotros hemos tenido esta reflexión, este pan diario, este maná celestial. Que Dios le bendiga y nos vemos en una próxima experiencia. En Dios confiamos.